Buenas tardes, mi nombre es María Laura Lesta y junto a Laura Bustamante compartiremos con ustedes este interesante panel sobre gamificación. Particularmente nuestro aporte viene del campo de la docencia. Somos profesoras desde hace más de 12 años en entornos presenciales y en entornos virtuales. Además somos investigadores, tenemos equipos de investigación dentro del área de las ciencias sociales y la educación, y además nos desempeñamos como consultoras de instituciones frente a los desafíos digitales. Particularmente y en este contexto tan diferente en el que nos encontramos, eh, trabajamos la cuestión de la evaluación porque la evaluación es un reto, un desafío que como profesoras, como investigadoras y como consultoras nos hemos encontrado a lo largo de nuestras carreras. Un reto, un desafío no solo para el estudiante, que es quizás lo primero que pensamos cuando hablamos de evaluación y pensamos en un reto, nos imaginamos al estudiante retado, desafiado por ese dispositivo de la evaluación, sino también para los profesores. El profesor se desafía muchísimo frente a la cuestión de la evaluación, de cómo evaluar el conocimiento y el alcance de los objetivos logrados a partir de su desempeño como profesores. Entonces, frente a la evaluación, como este dispositivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos encontramos que este desafío, este reto, se da en una triple dimensión. La primera dimensión la pensamos como cognoscitiva o cognitiva, es decir, la evaluación es o debería ser un instrumento para medir, para testear, para reconocer el nivel de alcance de los objetivos propuestos en una oferta educativa. Entonces, tiene un impacto o una potencialidad de medición cognitiva la evaluación justamente porque va a hacer ese reconocimiento del nivel de conocimientos alcanzados por parte de los alumnos. Por otro lado, pensamos en una dimensión didáctica, porque la evaluación como dispositivo, como instrumento dentro de un proceso educativo, tiene que tener una metodología, un formato particular para que sea realmente significativo, para que realmente logre evaluar, justamente medir, testear, reconocer esos elementos que nosotros estamos buscando, esas evidencias que nosotros estamos buscando cuando nos ponemos frente a una clase, frente al dictado de una materia. Entonces justamente tiene ese desafío didáctico de pensar, bueno, a ver cómo armamos la evaluación para que sea realmente significativa en el proceso. Y la tercera dimensión tiene que ver con lo emocional. La evaluación está ligada a sensaciones muy particulares, sobre todo en el estudiante. Decimos en el estudiante, pero son sensaciones que se comparten también en el profesor, que es el otro de ese vínculo. Sensaciones ligadas generalmente al estrés, ¿no es cierto? Porque la situación de evaluación y de medición del objetivo alcanzado es una situación que en general al alumno lo pone en un momento de estrés, de ansiedad, de incertidumbre. Entonces, esa dimensión emocional que completa esta triple dimensión cognitiva, didáctica y emocional es la que nos hace pensar justamente cómo podemos abordar el fenómeno de la evaluación desde una mirada diferente, desde una mirada que pueda lograr ese triple impacto que estamos pensando o esa triple dimensión de manera significativa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí cuando
a lo largo de nuestros años, como les comentaba, de docencia, de profesoras, de investigadoras y de consultoras, nos hemos encontrado con algunas alternativas de evaluación que están ligadas al juego. Por eso el nombre de nuestra conferencia se llama la evaluación en juego. Y por eso estamos aquí compartiendo con Nancy este espacio dentro de la Conferencia Virtual Internacional, que es el espacio de la gamificación. Cuando pensamos en la evaluación como un juego, pensamos en formatos de evaluación que no necesariamente sea el formato conocido como evaluación sumativa. Esa evaluación, la evaluación sumativa, la entendemos como esa evaluación que se realiza al final de un proceso y que sirve casi como de juicio final y de cierre de un proceso. No, en este caso estamos pensando a la evaluación también en una dimensión formativa, en un concepto de evaluación formativa como una posibilidad de evaluar que obviamente no descarte la evaluación sumativa, sino que la enriquezca y la complejice. La evaluación sumativa justamente como un proceso permanente, no hacia el final, sino permanente, y que vaya de alguna manera sirviendo de feedback, no solamente para el alumno, que va a estar de manera constante evaluando su nivel de conocimientos y de logro de objetivos de la materia, sino también para el docente, que va a estar permanentemente en diálogo con el alumno para saber si sus estrategias de enseñanza están siendo útiles y significativas o no, y si hay que redireccionar algo en su propuesta. Entonces, como evaluación formativa que complemente la evaluación sumativa que todo profesor debe hacer para el dictado de una materia, hemos encontrado alternativas ligadas a la gamificación y que tienen que ver con, por ejemplo, algunos dispositivos tecnológicos, aplicaciones tecnológicas que en formato de juego testean el nivel de conocimiento de los alumnos. Particularmente una herramienta sobre la que hemos trabajado e investigado, a partir de lo cual los alumnos desde sus teléfonos móviles pueden realizar cuestionarios, responder cuestionarios que el docente ha cargado desde un gestor web, ha cargado preguntas, contenidos sobre las distintas asignaturas que tienen los alumnos responden esos cuestionarios. El cuestionario o la aplicación le arroja permanentemente una nota, la evaluación que ha obtenido, lo pone en un ranking en relación a sus compañeros, puede ver qué es la pregunta que ha fallado, sobre la que tiene que reforzar y demás, y en función de eso, el estudiante puede hacer permanentemente un proceso de autoevaluación. De esa manera, el estudiante va comprometiéndose más con el contenido y el docente también va identificando ese nivel de compromiso, de engagement que tiene el alumno con respecto a la materia. Ese compromiso, ese nivel de engagement va a hacer o va a ayudar a que el alumno persista mucho más en la carrera, es decir, el alumno va a sentirse más parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y va a querer permanecer. Esto nosotros lo pensamos como una hipótesis en algún momento, la pusimos a prueba en distintas investigaciones, particularmente hemos realizado una investigación en este último tiempo, en estos últimos meses, en contextos de pandemia, en contextos de aislamiento social, y los resultados que hemos obtenido han sido realmente positivos en el sentido de que los alumnos se han enganchado, como decimos nosotros en Argentina, se han comprometido con sus estudios a partir del testeo permanente en esas aplicaciones que nosotros estuvimos investigando. Algunos resultados para compartir con ustedes son, por ejemplo, que los estudiantes que no tenían la obligación de utilizar esa herramienta, porque la herramienta se proponía casi como un juego de autoevaluación, esos estudiantes
hicieron un uso frecuente o alto de la herramienta, por ejemplo. Que además, mientras más se enganchaban con la herramienta, mejores eran sus resultados en esos cuestionarios. Y que otro de los resultados que encontramos es que mientras más se enganchaban y más respondían cuestionarios y mejores notas obtenían, esas notas se acercaban muchísimo más a la nota real que después obtenían en sus exámenes. Entonces, bueno, de esta forma encontramos que en esa primer dimensión, que es la dimensión cognitiva, como mencioné al principio, podemos encontrar que esta herramienta de evaluación formativa, en formato de juego, permitió de alguna manera en estos estudiantes, en este contexto de pandemia, hacer que pudieran medir y testear casi como un termómetro de dificultad sus avances en ese nivel de conocimiento que tenían sobre sus asignaturas. Mi compañera Laura va a comentarles cuáles son otros de los resultados que nos hemos encontrado vinculados a las otras dimensiones, a la didáctica y a la emocional, para que podamos de alguna manera comprender este fenómeno de la evaluación ligada a la gamificación como una estrategia para el engagement, para el compromiso de nuestros estudiantes y el fomento de su persistencia en sus carreras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la presentación de mi compañera. Como bien les contó Laura, estamos trabajando juntas en este proyecto y lo que ella ha desarrollado hasta el momento está vinculado fundamentalmente con el impacto cognitivo que tiene la herramienta, es decir, cómo puede afectar o cómo puede incidir la herramienta en estos procesos de aprendizaje del estudiante, en la fijación de conceptos y demás. Por mi parte, me gustaría contarles algunos hallazgos en cuanto al impacto emocional, es decir, responder a la pregunta ¿qué piensan, qué sienten también los estudiantes en relación al uso de esta aplicación? Partíamos de la premisa que la aplicación constituida tal como estaba podía llegar a impactar en la disminución de la ansiedad del estudiante cuando tiene que rendir un examen. Hay múltiples estudios relacionados a esto, a la ansiedad que ocasionan esas instancias y cómo eso puede derivar en un fracaso. Y también podría la herramienta ofrecer una sensación de seguridad al estar entrenando, al estar practicando en el proceso evaluativo previamente a los exámenes y de esta manera poder anticiparse. No anticiparse solamente a la calificación, sino anticiparse a la instancia, a la situación de examen, que como todos sabemos es una situación que genera estrés, ansiedad y que por lo tanto puede ocasionar un bajo rendimiento. De esta manera aplicamos una encuesta, como ya les había comentado Laura, con una serie de preguntas o afirmaciones del tipo escala de Likert, es decir, previendo un acuerdo o desacuerdo por parte de los estudiantes en relación a cada una de las frases o afirmaciones que íbamos ofreciendo. En general, hemos visto un alto nivel de acuerdo ante las afirmaciones que proponían sensación de seguridad y disminución de la ansiedad. Por ejemplo, en el caso de cuando le hemos preguntado si la app le sirve para sentirse más seguro, como podemos observar, una amplia mayoría se manifestó de acuerdo. Nosotros íbamos cambiando las opciones de las preguntas de tal forma que sonara familiar, cercano al estudiante, y en este caso ellos han afirmado que sí, que en una gran medida se sienten más seguros utilizando la aplicación. Otra de las frases o preguntas que pusimos era: necesito chequear
lo que sé permanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Implica una necesidad permanente de ir verificando paso a paso si lo que se va estudiando se entiende, si se fija y si finalmente se está en condiciones de poder participar de la instancia de examinación. También en este caso, como podemos ver, tenemos un alto porcentaje que afirmó su acuerdo en relación a dicha frase. En esta que ustedes pueden ver aquí, que dice si uso la app me va mejor en los parciales, implica una utilidad de la aplicación en el rendimiento, es decir, una incidencia del uso de la herramienta en el rendimiento. Como nosotros recién verificamos con Laura en la exposición de mi compañera, pudimos ver que existe una relación entre el uso y el rendimiento. Pero en este caso la pregunta estaba dirigida hacia el estudiante, para poder observar cuál era su apreciación, su percepción en relación a eso. Y como podemos observar, también su percepción es positiva, es de acuerdo hacia esta afirmación que pusimos. Luego, indicamos otra frase o afirmación que nos pareció interesante para poder estimar y analizar si la herramienta está funcionando como una forma, como digamos, si es útil para generar este compromiso del estudiante del que hablábamos desde el principio de la presentación. La frase decía: usar la app hace que me sienta más enganchado con las materias, y como podemos observar, la amplia mayoría se inclina para decir totalmente, es decir, su total acuerdo con esta afirmación. Esto nos hace pensar realmente, lo expuesto recién por Laura y esto que estoy contándoles ahora, en cómo realmente la herramienta, que es una herramienta de evaluación, de autoevaluación, puede generar este compromiso, este enganche del estudiante con su proceso de aprendizaje y también derivar en una autonomía que es tan deseada para todo proceso de enseñanza, es decir, un estudiante autónomo que pueda estudiar solo, entender y que también pueda autoevaluarse, pero por sobre todas las cosas comprometerse con su proceso de aprendizaje. En otro caso, la única pregunta abierta que tuvimos en la encuesta indicaba esta frase que ustedes pueden observar, que dice: si tuvieras que calificar a la aplicación en una palabra, ¿cuál usarías? Hemos propuesto aquí una nube de palabras en donde claramente resalta la palabra útil, la palabra práctica, pero quisiera yo relevar, poner en evidencia otra palabra que emerge con fuerza y con bastante frecuencia, que es la palabra soporte. La palabra soporte implica muchas cosas. Podríamos seguir preguntando a los estudiantes qué implica para ellos soporte, pero a primera vista o en una primera lectura podemos estimar que la herramienta está funcionando como un acompañamiento permanente, sistemático, y por lo tanto es percibido como un soporte, como algo que soporta ese proceso. Y por lo tanto nos pareció muy interesante indagar también en cuál es la percepción que tienen los docentes, es decir, el impacto didáctico que tiene la herramienta como tal. ¿Qué dicen los profesores en torno a la herramienta? Ya tenemos la mirada un poco más objetiva de cómo ha impactado la herramienta en términos cognitivos. Luego les he comentado brevemente algo acerca del impacto emocional que tiene la herramienta. En este caso me gustaría hablar del impacto didáctico. ¿Qué pasa con la herramienta en el aula, en el uso, en este caso un uso a distancia por la situación que estamos viviendo? ¿Y qué dicen los profesores acerca de la experiencia de uso de la herramienta? En función de los testimonios, que han sido muchos, que hemos relevado y que hemos trabajado de manera cualitativa, me he quedado con estos 3 ejes que aparecen, emergen con bastante intensidad y que por lo tanto quisiera que estén aquí expuestos, que
En el primer caso, se trata del fomento de la participación. La herramienta es observada, es vista como un elemento que fomenta la participación, ya sea porque el estudiante, para poder participar de la aplicación, está en permanente búsqueda de información y consulta, o bien porque el hecho mismo de contestar el cuestionario que el profesor ofrece de manera lúdica, como comentó Laura antes, genera un estímulo para esta participación. Entonces la cita del profesor que ponemos aquí ejemplificatoriamente dice: ha sido de gran ayuda para sumar una nueva dinámica a mis clases y que los alumnos se entusiasmen en participar. El segundo elemento que he puntualizado aquí es la evaluación y autoevaluación. Los docentes indican que la herramienta les sirve para los dos momentos, tanto para ofrecer un cuestionario y evaluar, quizás para poner una calificación, pero también, como indicamos antes, como una evaluación formativa que ofrece de manera continua insumo al estudiante para poder orientar su estudio e insumo al docente para poder modificar algunas cuestiones de su clase o algunas elecciones didácticas que haya hecho en función de los resultados que va obteniendo. Y finalmente, hemos también indicado la incorporación de tecnología. El docente dice: al pedirle a los estudiantes que saquen el celular, quedaron sorprendidos porque al fin podrían utilizarlo para realizar actividades en clases. El celular, como todos sabemos, forma parte ya, es una extensión del cuerpo. Entonces, el hecho de poder utilizar la herramienta en el celular y en la clase también es visibilizado por los profesores como una forma de empatizar y de acercarse a la población de estudiantes con las cuales trabajan. En síntesis, hemos observado resultados muy positivos en cuanto a la herramienta. Un impacto, como dije antes, cognitivo, un impacto emocional, un impacto didáctico. Es un caso y creemos necesario continuar con esta indagación, también observar cómo se manejan estos números que hemos sacado a través del tiempo y cotejar con otras aplicaciones semejantes. Pero por el momento podemos indicar que los impactos son sumamente positivos. Muchas gracias.